Hola a todos, buenas tardes. Vamos a continuar con la siguiente charla con Javi Santana y va a presentar ClickHouse Internals. Me encantan los aplausos al principio porque te da una moral de la hostia. Esta charla surge un día que estábamos en Carto. Bueno, Carto es una startup, bueno, muchos de aquí trabajabais en Carto, sabéis lo que es, algunos no lo sabréis. Carto es una startup española que hace básicamente cosas con datos geolocalizados, pinta mapas y cosas así, ¿vale? Entonces, estábamos un día ahí haciendo unas pruebas, las típicas pruebas de rendimiento, y dijimos, vamos a cargar aquí 25 millones de filas en la base de datos, ¿no? Y empezamos a probar, y dijimos, ostra, pues si no sabemos ni cargar 25 millones de filas en la base de datos, ¿vale? Empezaba a ir mal, cargaba lento, no teníamos ni puta idea de cómo funcionaba. Entonces, un día hablando con una persona me dijo, pues hay unos rusos que están bastante pirados, que hacen una base de datos que va como un tiro. Y dije, buah, pues lo típico que esto que tienes un rato, 2 minutos libres, y dices, pues lo voy a probar, ¿no? Y entonces hice una pequeña prueba, que no es exactamente la misma prueba, pero básicamente cogí en Postgres y me generé 10 millones de números, ¿vale? E hice la media. Y básicamente me dio este resultado, 4 segundos, que digo, bueno, para 10 millones de números calcular la media, pues 4 segundos, a mí me parecía un poco de más, pero obviamente todas las bases de datos, bueno, pues obviamente tiene que parser el SQL, y tiene que hacer un montón de cosas internas. Bueno, el parseo del SQL seguramente no sea lo más problemático, pero obviamente tiene una carga de otras cosas, aparte de calcular la media, que obviamente añaden overhead, ¿no? Entonces probé ClickHouse y me encontré con esto, ¿no? Y dije, bueno, probé varias veces porque digo, lo he hecho mal, porque no puede ser que haya tres órdenes de magnitud de diferencia entre una y otra, ¿no? Y dije, hasta que ya me di cuenta de que efectivamente lo estaba haciendo bien, y dije, ah, pues esto va a ir bastante bien, ¿eh? De hecho, esos 2 minutos se extendieron a todo el día, y estuve todo el día probando cosas para ver qué funcionalidad y qué cosas tenía, ¿no? Y entonces es cuando yo me enamoré de esta base de datos, sobre todo porque, joder, cuando ves este tipo de cosas que te ha procesado 127 millones de filas por segundo o 1,2 gigabytes por segundo, pues, bueno, sabes, estas cosas te emocionan cuando estás acostumbrado a que con 1 millón de filas Postgres tarde pues un par de segundos, pues hombre, esto te alegra la vida, ¿no? Pero, como todos los benchmark... Ah, ostras, verá que tengo pasador, joder, qué bien, por favor. Como todos los benchmark, son mentira. Es un benchmark de mentira, obviamente. Si os dais cuenta aquí, en el benchmark que he hecho, no hay lectura de disco, ni cachés, ni Cristo que lo fundó. Básicamente es un benchmark que está hecho especialmente para que ClickHouse gane y decir qué espectacular y qué bueno es ClickHouse, ¿vale? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en cuanto a cuando hablamos de bases de datos y cuando hablamos de benchmarks y todo este tipo de cosas. Cuando Mongo siempre gana, a lo mejor hay que sospechar, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poquito de bases de datos, porque no me gustaría empezar a hablar de bases de datos y de internas de una base de datos sin hablar un poco de dónde se ubica, qué diferentes tipos de bases de datos hay y dónde se ubica ClickHouse, ¿vale? Entonces, no voy a dar mucho la coña con esto, solo un poquito, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, cuando vosotros estáis utilizando una base de datos, pues normalmente todo el mundo piensa que su base de datos es la mejor y sirve para todo. Es decir, que te da velocidad, te da capacidades de búsqueda, es muy fácil de usar, bueno, que además tiene consistencia, que esta es muy mítica. Todas dicen que son muy consistentes, y luego la realidad es que prácticamente ninguna es consistente, ¿no? Pero bueno, normalmente cuando estás utilizando una base de datos, me da igual cuál sea, normalmente suele tirar hacia uno de estos extremos, ¿vale? Es decir, no puedes normalmente tener mucha velocidad y además tener una consistencia súper alta, por razones obvias, ¿vale? Entonces, también otro tipo de, digamos, podemos dividirlo por qué tipo de features son los más destacables, pero también puedes dividirlo por, oye, qué tipo de interfaz tiene. Por ejemplo, puedes coger Redis, que tiene una interfaz clave de valor que es tipo texto como Telnet, JSON, por ejemplo Mongo, SQL como las bases de datos de verdad. O las puedes dividir por bases de datos o sistemas de procesamiento que son para tiempo real o que son en modo batch. Por poner dos ejemplos, tiempo real,
pues Postgres, Batch, pues un Spark, por poner un ejemplo, ¿vale? Hay diferentes, aquí lo de tiempo real y Batch, no se sabe dónde está bien la línea, ¿vale? De dónde está el batch y dónde está el tiempo real en realidad, pero digamos que normalmente se suelen dividir ese tipo en estos dos tipos porque suele ser bastante útil para saber de qué estás hablando, ¿no? Sobre todo cuando estás haciendo un servicio y dices, es un servicio que tiene que trabajar en tiempo real o es un servicio que es de analítica y no importa que esté 5 minutos, 10, 15 o 20 horas trabajando, ¿vale? También puedes dividirlos en cuanto a cómo separas los datos y la computación, es decir, si tú tienes los datos en unas máquinas y la computación en otras, o si tienes los datos y la computación en la misma. Postgres, por ejemplo, tiene los datos y la computación en la misma. Si coges cualquier otra, pues, por ejemplo, Redshift, pues puede operar con datos fuera, tipo de nodos de computación, y los datos pueden estar en S3, por poner un ejemplo, ¿vale? A ver, a lo mejor al final de la charla he aprendido a manejar esto. Y hay una partición que a mí me gusta bastante. Yo trabajo en un banco, ¿vale? Y esta partición es como es como Dios, básicamente. Es decir, en un banco, como os podéis, el banco es como el extremo de cualquier empresa de software. Es decir, ves cosas que si montáis una empresa ahora y dentro de 30 años miráis lo que habéis hecho, será básicamente lo que tiene un banco ahora mismo. Es decir, hay una parte muy claramente en tiempo real, que es cuando vosotros pagáis con vuestra tarjeta de crédito, y hay otra parte que es la segmentación de los clientes, que eso se hace en batch y se saca fuera, o por ejemplo, cuando pagas las nóminas de un empresote súper tocho, pues obviamente eso no es en tiempo real, eso se hace en batch, ¿vale? Entonces, hay como una parte de analítica muy claramente diferenciada de la parte en tiempo real, ¿vale? Y aquí es donde me gustaría quedarme, es decir, pensad que normalmente, y esto es, joder, normalmente nadie quiere tener varias bases de datos en su sistema. Tú montas una empresa, montas un producto y normalmente tener dos bases de datos o tener dos sistemas es un quebradero de cabeza gigante. Pensad que normalmente los datos tú los tienes en un sitio, los vas acumulando y en el momento que tienes los datos en dos sitios, automáticamente empiezas a tener un problema pues de consistencia, eso para empezar, de dónde guardas qué haces en cada sitio, cómo las coordinas, cómo las sincronizas, es decir, es un infierno absoluto, ¿no? Por eso, quedaos con esto, es si puedes utilizar una sola base de datos para todo, y si puede ser en tiempo real, y si puede ir como un tiro, y puede ser consistente, y puede ser escalable, pues mucho mejor. Pero bueno, sabéis que no existe, ¿no? Pero yo os lo digo por si algún día a lo mejor existe. Spanner decía que hacía todo eso, pero bueno, ya sabéis. Entonces, hay un momento en el cual tú tienes tus datos y dices, joder, quiero calcular cosas, pero ese cálculo de cosas es tan costoso que está machacando a las otras queries que estoy tirando a la base de datos para la parte en tiempo real. Imaginaos que tenéis, por ejemplo, un banco y la gente está viendo sus movimientos. Entras, te logueas y ves tus movimientos. Si en ese momento, imaginaos que entra un proceso de analítica para calcular cuántos chavales de 26 años están pidiendo hipotecas, imaginaos que tardas un minuto en ver tus movimientos. Bueno, voy a poner 2 minutos porque a lo mejor un minuto sí que se puede dar. Imaginaos que tarda 2 minutos. Joder, pues no es de recibo, ¿vale? Entonces, de ahí que normalmente todas las empresas cuando evolucionan a cierto nivel, normalmente empiezan a dividir los datos más operacionales, por decirlo de una forma, de la parte analítica. Y aquí es donde me quiero centrar, ¿vale? Vamos a centrarnos en la parte analítica, ¿vale? Voy a meter el dedo en el de delante, ¿vale? Vamos a centrarnos en la parte analítica. ¿Y qué es la parte analítica para mí, o cómo lo defino yo? Es ser capaz de extraer valores o extraer cálculos lo más rápido posible de una cantidad grande de datos. O sea, si tienes 1 millón de filas, no te vas a ClickHouse, o no te vas a Spark, o no te vas a cualquier tipo de cosas un poco más tocho, porque es un infierno. Tienes Postgres, tienes MySQL, también puedes tener Oracle, Mongo, Elastic, cualquier cosa de ese tipo te va a gestionar 1 millón de filas con facilidad. Pero claro, si tienes 1 billón americano, no te digo 1 billón europeo, pues ya empiezas a tener problemas seguramente, ¿vale? Especialmente si no sabes gestionar bien los datos. Veremos ahora que tener 1 billón de filas no significa que tengas que irte a un sistema analítico. Quiere decir que tienes que tener cuidado con los datos, ¿vale? Y ahí es donde me gustaría entrar, ¿vale? No sé si habéis, bueno, seguramente muchos sí, otros no, habéis visto esta charla famosa de un Menda de Google que explicaba lo que era tener un data center a escala, ¿vale? Y para ello el hombre explicaba los diferentes timings que hay para hacer diferentes cosas en una máquina, es decir, desde acceder a la caché L1, que es lo más rápido, hasta enviar un paquete hasta pues, que cruce el océano, ¿vale? Os lo he resumido aquí mucho
una forma mucho más resumida, quiere decir, los datos en memoria en caché, en CPU, y el procesamiento es mucho más rápido que la memoria, y luego mucho más rápido, órdenes de magnitud más rápido que el disco o la red, ¿vale? Fijaos que he puesto disco y red, en su día yo pensaba que el disco iba a ser mucho más rápido que la red, pero la realidad es que a día de hoy la red incluso muchas veces puede ser más rápida. Y de hecho, si estáis en cloud, seguramente sea igual, porque todos los discos normalmente van montados por red, con lo cual tampoco hay mucha diferencia, ¿vale? Entonces, pero bueno, en órdenes de magnitud estamos en la misma, más o menos en el mismo orden. Y esto es muy importante porque, claro, el conocer esto te obliga a hacer cosas de una determinada forma para ser rápido, ¿vale? Es decir, tienes que aprovechar al máximo donde están los cuellos de botella, ¿vale? Entonces, ¿cómo coño ejecuto yo una query rápido? Pues muy fácil, leyendo los datos rápido y procesándolos rápido. Es así de fácil, ¿vale? O sea, no tiene ningún tipo de misterio y la charla se ha acabado. Vale. Voy a hablar de estas son las dos cosas fundamentales que me gustaría hablar hoy. Si os quedáis con lo de la charla, tendría que ser estas dos cosas, ¿vale? Voy a hablar cómo lo hace ClickHouse, pero la realidad del invento este es que ClickHouse lo hace casi exactamente igual que el resto de bases de datos analíticas. Es decir, si vosotros cogéis seguramente un Spark y cojáis la forma en la que procesa ciertos datos, serán seguramente muy similares a como lo hace ClickHouse, o como lo hace Druid, o como lo hace cualquier otro sistema de base de datos analítica, ¿vale? Todos se basan exactamente en los mismos conceptos. Unos tiran para un sitio, otros tiran para otro, pero en esencia todos hacen lo mismo, ¿vale? Entonces voy a explicar cosas generales, metiéndome en detalle de algunas cosas específicas de ClickHouse. Pero ya os digo, cualquier cosa os vale para saber cómo funciona. He hecho toda la charla, me he cogido el Google Images y he cogido todos los armarios que había y me he ido colocando, voy a explicar la charla con armarios, ¿vale? Si vosotros vais a ordenar los datos, bueno, vosotros sabéis que los datos van ordenados en disco, ¿vale? Y van ordenados en ficheros. Al final el disco te da un array de datos que tú puedes meter ahí y ya está. Obviamente por debajo el hardware va dividido de otra forma, pero en esencia nosotros podemos almacenar las cosas en el orden en el que nosotros nos dé la gana. Entonces, igual que la ropa, tú la puedes ordenar por día. Puedes decir, el lunes me pongo unos pantalones verdes y luego una camisa azul, el martes no sé qué, de forma que llegas el lunes, abres el cajón, coges la ropa, te la pones, vas el martes y sucesivamente. Puedes hacer eso, ¿vale? O puedes hacer como Zuckerberg, ¿vale? Y decir, vale, yo tengo todas las camisetas en un sitio, ¿vale? Y tengo todas las chaquetas en el otro. No, quizá hoy no sea el mejor día para poner a Zuckerberg, pero bueno, da igual. Que básicamente lo que viene a ser es, de este mismo modo, las bases de datos, digamos, hay dos formas tradicionales de almacenar datos, que es así, es decir, o los almaceno por filas o los almaceno por columnas. Es decir, si tengo una tabla, esa es la visión lógica de la tabla, es decir, filas y columnas, ¿vale? Yo puedo almacenarlas en filas, es decir, primero valor, segundo valor, tercer valor, o puedo almacenarlas por columnas, es decir, todos los valores de la misma columna en el mismo sitio, ¿vale? Entonces, si pensáis, si empezamos a pensar un poco, decir, vale, si yo quiero calcular la media, por ejemplo, del Session ID, que es un número, ¿qué será más rápido? Joder, pues parece lógico que es la segunda forma de hacerlo, ¿no? Porque, coño, si me tengo que ir al disco o a memoria y tengo que estar saltando continuamente de un sitio a otro, va a ser mucho más lento que si lo leo todo seguido, ¿vale? Sentido común, y con esto, básicamente, si sois capaces de ordenar bien los datos en disco, básicamente el performance de una base de datos se incrementa en órdenes de magnitud. De hecho, todas las bases de datos tienen sistemas para clusterizar y reordenar los datos en disco. Entonces, cuando muchas veces dicen, es que ¿por qué me va lento? Pues a lo mejor es que no tiene los datos clusterizados como tiene que estar, ¿vale? Entonces ahí es importante ver lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Entonces, esto es súper importante y es la clave de una base de datos analítica, entre otras cosas, ¿vale? Vale, yo os he dicho que ClickHouse almacena los datos, o no os lo he dicho, pero ahora os lo digo, almacena de forma columnar, es decir, almacena todos los valores similares seguidos en memoria, o seguidos en disco, o seguidos en el sistema de almacenamiento que estemos utilizando, ¿vale? Pero claro, eso no es suficiente, porque claro, yo os puedo decir, pues yo meto todas las camisetas, como he hecho aquí, este no es mi armario, ojalá, meto todas las camisetas, o todos los jerseys, o todo lo que sea, en el mismo cajón, y en el otro tengo todas las camisetas, y en el otro tengo todos los pantalones, de forma que si me dicen, coge un pantalón, voy al de arriba, cojo el pantalón y me voy, no tengo que estar ahí mirando ni nada, ¿vale? O encima de una... Bueno, yo los dejo encima de una silla, pero... Puedes hacerlo así,
Es decir, puedes decir, vale, yo ordeno las cosas por tipo, es decir, me pongo todas las blusas aquí, pero además las ordeno por colores. De forma que si yo quiero una camiseta roja, o sea, una blusa roja, ¿qué hago? Pues me voy y rápidamente digo, ostras, aquí están las blusas rojas. Y además, si normalmente suelo utilizar blusas rojas, simple van a estar muy cerca unas de otras, con lo cual las voy a coger. Pero también puedo ordenarlas por tamaño, porque imaginaos que, por ejemplo, hoy me apetece enseñar más pierna y mañana menos pierna, ¿vale? Puede ser también el caso. Entonces, fijaos que en función de las necesidades tiene sentido ordenar los datos de una forma u otra. Es decir, si yo normalmente elijo por color, lo lógico es ordenarlo por color. Si elijo por tamaño, lo lógico pues es ordenarlo por tamaño. Entonces, esta cosa tan lógica que parece trivial, no parece ser tan trivial, y sobre todo, cuando estamos diseñando un modelo de datos, tienes que hacerlo en mente con qué tipo de queries y qué tipo de accesos vas a tener. No cualquier tipo de modelado sirve para todo el rango de queries que vas a hacer. Sabes que algunas van a ir mejor y otras peor en función de cómo ordenes los datos, ¿vale? Entonces, quedaros con esto que también es importante. Luego otro punto importante que es los famosos índices, ¿vale? Cuando normalmente tienes en bases de datos siempre hay la típica de vas a Stack Overflow y llega un Menda y dice, he hecho esta query y me tarda 15 segundos. Y llega otro, la primera respuesta le dice, has añadido un índice, y añade el índice y le pasa de 15 segundos a 1 milisegundo. Entonces el tío se cree, vamos, el dios de las bases de datos. Entonces, los índices es algo súper normal y trivial. Es decir, si yo tengo una tienda y ordeno las cosas por talla y alguien tiene la talla 42, pues falla la talla 42 directamente. No tiene que empezar a mirar uno, a pesar de que esté ordenado, aunque esté ordenado, pues hombre, podía ir al primero, al segundo y luego a la mitad y demás. Pero oye, si ya tienes marcas, ¿vale? En la cual tú puedes ir a la talla 42, a la talla 44, a la talla 40, lo tienes solucionado. Es mucho más rápido que ir mirando todos y cada una de las prendas. Ahora, yo creo que no sé si existirá algún tipo de base de datos a día de hoy, sistema de almacenamiento que no tenga índices. Es decir, esto es basiquísimo. Ahora, ¿qué tipo de índice? El tipo de índice que tengas depende muchísimo del tipo de acceso que tengas. Es decir, hay, por ejemplo, índices que son árboles que funcionan muy bien cuando no tienes una cantidad altísima de valores. Por ejemplo, si tienes 3 trillones de filas, pues un índice en árbol es posible, depende de qué tipo, te va a ir de puta pena porque no entra ni en memoria y básicamente va a ocupar tanto como los datos, ¿vale? Ahora, la mayor parte de bases de datos que yo conozco, por lo menos las decentes, tienen índices que son por rangos. Que yo sepa, hasta donde yo sé, bueno, Postgres tiene, Oracle tiene, y la mayor parte de bases de datos, digamos, de consumo general, tienen índices por rangos. Que si os fijáis, si las cosas las tenemos ordenadas por columnas además y ordenadas por algún tipo de criterio, pues ya lo tenemos, ¿vale? No es difícil de hacer, el acceso es rápido, pero obviamente si está bien hecho. Si tenemos desordenados los datos, hacer índices por rangos va a ocupar más el índice que los propios datos, ¿vale? Y luego otra cosa, que es el gran olvidado, que es la compresión. Os he dicho al principio, ostra, el acceso al red es como muchos órdenes de magnitud mayor que el acceso a la caché L1 del procesador, ¿vale? Entonces, tenemos que intentar suplir esa carencia de velocidad. ¿Y cómo la suplimos? Pues, ¿cómo se transfieren datos más rápido? Transfiriendo menos datos. No hay vuelta de hoja, ¿vale? Bueno, transfiriendo menos datos y transfiriendo los datos que necesito. Porque muchas veces mucha gente dice, es que me va lenta la query, y haces un select asterisco from table y realmente lo que está pasando es que te estás leyendo todos los datos para solamente operar con a lo mejor una columna, ¿vale? Entonces, primero, cojo los datos que necesito y luego segundo es, si puedo tener los comprimidos y traerme los comprimidos por la red, en general, siempre es muy difícil fallar, que si vas a ir por red, si comprimes es muy difícil fallar y que funcione mal, ¿vale? Entonces, tiene mucho más sentido. Si yo voy a transportar esto, tiene mucho más sentido transportarlo en algo así que en algo así, ¿vale? ¿Todo claro? Clarísimo, somos expertos todos aquí ahora. ¡Ostras, qué más se ve!, ¿no? ¿Lo veis un poco, aunque sea? A ver si lo puedes seleccionar y lo hacemos mejor. No vamos a poder, me cago en... Es que es un coñazo leer esto, ¿vale? Bueno, aquí básicamente quiero explicaros cómo ClickHouse hace esto, o por lo menos cómo se hace a nivel de usuario. Es decir, al final tú creas una tabla utilizando SQL, el SQL más o menos estándar, ¿vale? Y luego a ClickHouse le dices, utilízame este engine. El engine que utiliza tiene diferentes engines, uno de memoria, otro en disco, otro no sé qué.
Este es el engine estrella, por decirlo, el bueno, el que ordena por columnas, el que ordena y demás. Entonces, ¿cómo le dices que ordene? Pues le dices, particióname por eso, luego explicaré de qué va esto de las particiones, ¿vale? Y además, ordéname por counter ID y event date. ¿Qué quiere decir? Que lo que hemos dicho antes de ordéname por color y ordéname por tamaño, básicamente es esto, dice primero me ordenas por color y luego por tamaño, ¿vale? De forma que cuando te lo guarda en disco, te lo guarda a ordenar primero por color y después por tamaño o por los criterios que tú ves ahí. Y aparte, no solamente eso, sino que además crea índices por cada una de las variables que pones aquí, de forma que es muy fácil acceder a esa zona. Es decir, si yo digo, dame las camisetas rojas, hay un índice que dice en qué parte del disco están las camisetas rojas, ¿vale? Y luego, una parte de la compresión, que a mí esto me parece espectacular, que creo que esto Redshift tiene algo similar, que es, puedes decirle qué tipo de compresión quieres por cada columna. Es decir, si tú sabes cómo es una columna, cómo son los datos de una columna, y puedes decirle, oye, mira, coge, y este que es un objeto datetime, me lo codificas, primero me haces deltas, es decir, me haces la diferencia con el valor anterior, y además me lo codificas con este algoritmo de compresión. Si os dais cuenta, es muy fácil que la diferencia de datos entre el dato actual y el dato anterior que estoy insertando, la diferencia de tiempo sea muy baja, con lo cual los números van a ser muy muy bajos, a lo mejor segundos o incluso ni siquiera eso, de forma que va a comprimir muchísimo mejor que si realmente estás comprimiendo tal cual bien los números. Fijaos que hice la prueba, ¿vale? Cogí una columna, la comprimí, hice la primera, esta corresponde a esta, la segunda corresponde a esta, si os dais cuenta, ocupa 9 megas, estos son 18 millones de filas, son 9 megas versus 2,3 megas. Entonces, oye, cuando yo tengo que ir a buscar los datos, oye, pues voy a tardar un tercio del tiempo en ir a buscar un dato con respecto a otro, lo cual está pues bastante bien, ¿no? Pero claro, me decís, y tú eres un jeta de mucho cuidado, porque claro, me estás diciendo que todo ordenadito y todo perfecto, pero la realidad es que los datos vienen a toda leche y no vienen ordenados. Esa es la realidad del invento, es decir, vienen posiblemente, si son eventos temporales, van a venir medio ordenados, pero no van a venir ordenados. Y si no son eventos temporales, seguramente no tengan ningún orden, o ningún orden, digamos, muy patente. Entonces, claro, ¿cómo hacen esto las bases de datos? Algunas utilizan un mecanismo, otras utilizan otro, pero ClickHouse en concreto lo que hace es almacenar nuestros datos, y lo voy a poner un consímil de ropa. Imaginaos que yo saco una cola, la tiendo, y después de tenderla, ¿qué hago? Pues la tiro, ¿vale? Luego la plancho y luego llego y la coloco en el armario, ¿vale? Entonces, ClickHouse hace lo mismo. Según van viniendo los datos, o sea, recoge de tender, los va tirando por ahí, y si vas a acceder a ellos, puedes cogerlos. Es decir, yo, por ejemplo, necesito una camiseta negra, pues lo que voy, y si no tengo ninguna camiseta negra en el armario, pues me voy a la cama, que es donde he tirado todo, ¿vale? Pues eso hace ClickHouse. Tiene ahí almacenado en una parte temporal, y no es temporal, es persistente, pero va a buscarlo ahí, y después va a buscarlo lo que yo tengo ordenado. Y luego por debajo, cuando tú estás haciendo otras queries, lo que va haciendo es ordenándolo de forma que va colocando, va terminando de planchar y va colocando las cosas en el armario, básicamente. De forma que las tablas mejoran con el tiempo. A medida que puedes forzarle que optimice la tabla, pero en general, a medida que vas insertando, la tabla va funcionando peor, pero a medida que va pasando el tiempo, la tabla va funcionando mejor. Creo que este algoritmo es muy... Sacaron un paper los de Google hace un tiempo, creo que es lo que utiliza por detrás Google... no, pero ¿cómo se llama la movida esta que tiene de Big Data Google? BigQuery, eso es. BigQuery utiliza este algoritmo y los de ClickHouse han implementado esto de una forma similar, ¿vale? Es bastante interesante cómo funciona el algoritmo. En la Wikipedia hay una entrada bastante corta, pero bastante al grano, y luego el paper es bastante exhaustivo. Es interesante. Vale, ya somos los putos amos ahora mismo de cómo ordenar los datos. Ya sabemos que ponemos los datos ordenados, cómo los ordenamos en disco, cómo los indexamos, los comprimimos y hacemos todo tipo de... Todo lo que podemos hacer con los datos ya lo tenemos hecho. Es decir, ya no se puede hacer mejor, ¿vale? Ahora solo nos queda la otra parte, que sabemos cómo leer los datos a toda leche, sabemos cómo aprovechar que el disco lee muy bien datos que están muy bien juntos, cómo aprovechar este tipo de cosas, pero no tenemos que procesar los datos muy rápido. Es decir, no vale solamente con, pues qué bien, ya tengo los datos aquí y ahora qué hago con ellos. Pero claro, a ti tú tienes que procesar 3 millones de filas y obviamente si lo paralelizas va a funcionar mucho más rápido, ¿vale? Bueno, pues vamos un poco a la otra parte, que es la parte de procesar los datos rápido, ¿vale? Bueno, he puesto ahí, pero voy a explicarlo un poco después.
hace unos años, ya muchos años, no habéis nacido, algunos de los que estáis aquí, cuando la gente empezó a jugar en PC, bueno, siempre se ha jugado, bueno, en PC, antes de eso estaba la Amiga y todos estos, pero cuando la gente empezó a jugar en PC, claro, los juegos empezaron a venir el 3D y demás, y la gente, los juegos antes no eran 3D, os lo digo. Empezó a venir el 3D y claro, programar eso era súper complicado, porque fijaos que cuando tienes que hacer una operación en 3D con unos vectores, multiplicar matrices, proyectar, etcétera, etcétera, pues hombre, son aplicaciones que son complicadas. Entonces, lo que hacía la gente, concretamente, bueno, los de Carmack, básicamente, lo que hacía es programarlo todo en ensamblador y todo súper optimizado. Pero claro, no todos somos Carmack, entonces llegó Intel y dijo, pues voy a sacar una cosa que se llama MMX, que básicamente era unas instrucciones de procesador que permitían operar varias instrucciones al mismo tiempo. No instrucciones, perdona, operar con datos de forma vectorial, de forma que si quería sumar un vector, pues podía sumar las 3 componentes en la misma instrucción, ¿vale? Entonces, la diferencia es clarísima. Bueno, luego se evolucionó, después de MX salió SMD, no sé cuántos, luego SSE, ahora tenemos, creo que es SSE4, no estoy muy puesto en eso, pero la cuestión es que la diferencia es súper clara. Lo más puntero ahora mismo, o digamos el extremo de esto, son básicamente las tarjetas gráficas donde hacen esto pero a lo bruto, ¿vale? Entonces, fijaos que aquí solamente, si estoy haciendo una operación de suma con 4 valores, son 4 ciclos, o los ciclos que sean, y sin embargo en el otro lado estoy utilizando un 25% de esos ciclos, lo cual quiere decir que si estoy procesando una cosa que tarda un segundo, si lo proceso así voy a tardar 250 milisegundos, ¿vale? Entonces, parece una tontería, pero si empiezas a contar, pues hay que aprovechar, ¿vale? Entonces, esto, a ver... Bueno. Entonces, fijaos que cuando hemos dicho ClickHouse organiza las cosas por columnas, fijaos que si lo organiza por filas, esto no sería tan fácil de hacer, porque lo primero que tendrías que hacer es extraer de las filas los valores, colocarlos en el registro y sumarlos o hacer la operación que sea. Pero si lo tienes almacenado por columnas, básicamente lo que puedes hacer es directamente lo mapeas y lo sumas, ¿vale? Entonces, esto, ClickHouse, la forma que tienes de resolver esto es con streams de bloques. Es decir, cuando ClickHouse está procesando, lo que hace es coge bloques gigantes, bueno, no gigantes, bloques que entran dentro de la caché del procesador, y lo que hace es los mete por un pipeline de forma que todo lo procesa de esa forma. Es decir, la mayor parte de operaciones, todas las posibles, utiliza ese tipo de instrucciones donde paraleliza, lo vectoriza. Aparte de paralelizar, aparte de enviar esos streams a diferentes cores, ¿vale? Aparte de eso, dentro de cada core, vectoriza eso de forma que no solamente tienes la ventaja de que paralelizas si tienes 4 CPUs, va a ir linealmente 4 veces más rápido, sino que además por cada una de ellas seguramente vaya otras 4 veces más rápido de lo que harías si operases de forma no vectorial, ¿vale? Fijaos que el esquema de los datos es fundamental para hacer esto. Si no tienes organizados los datos bien para vectorizar, no vas a hacerlo, ¿vale? No va a ir tan rápido. Pero fijaos que además, cuando va procesando por streams de bloques, primero procesa un stream, después otro stream, después otro stream. Fijaos que si hay 2 queries atacando exactamente a los mismos datos, si tienes streams y 2 queries utilizan parte de los mismos datos, puedes cachear eso y que las 2 queries utilicen el mismo sistema. Estas son algunas de las cosas que hace ClickHouse con los streams de bloques. O sea, a mí me parece espectacular el diseño que han hecho. Es decir, una de las cosas que hacen además con los streams de bloques es que no modifican el stream de bloque, es inmutable. Es decir, ellos lo que hacen, cogen un bloque, lo procesan y generan otro nuevo. Que eso, si os dais cuenta, desde el punto de vista de velocidad, es mucho más lento seguramente que hacerlo reemplazar los valores, ¿no? Pero básicamente esto les permite hacer otra serie de cosas que digamos, permite dar una velocidad brutal. Y es espectacular ver el diseño. Si los que tengáis mucho interés, si empezáis a mirar el código, veis qué tipo de procesamiento de bloques que tienen, y básicamente toda la arquitectura de ClickHouse se basa en este sistema de procesamiento de bloques, en el cual, si por ejemplo yo quiero exportar datos a CSV, tiene un bloque que coge los datos y los exporta a CSV. Es decir, todo está pensado para hacerlo con bloques. Está bastante bien pensado. Lo bueno es que además los bloques los puedes leer de red, de disco, de memoria o de donde te dé la gana.
Eso también es otra abstracción que es súper importante, ¿vale? Y hay una parte que también me parece espectacular de ClickHouse, ¿vale? Que es, puedes, y aquí voy a entrar un poco porque me parece una cosa que es bastante interesante y que no muchas bases de datos tienen, es que permite guardar los estados intermedios de procesamiento. Es decir, si por ejemplo yo voy a calcular la media y quiero paralelizarlo, ¿cómo paralelizo la media? Pues muy fácil. Por cada bloque me calculo la suma, me calculo cuántos hay, y luego cuando me llegan todos esos datos, sumo las sumas, sumo cuántos datos hay en cada sitio y los divido y ya lo tengo, ¿vale? Entonces, si os das cuenta, serializar el estado de cada uno de los procesamientos paralelos es súper fácil. Es decir, en las serializaciones yo tengo este bloque stream de 1, 2, 3, 3, 2, 3, el estado se serializa súper fácil, tengo la suma y demás, y al final termina el estado final y el average es este, ¿vale? Pero fijaos que no todo es tan fácil como el average. Para el average solamente tengo que serializar 2 valores y ya está. ClickHouse tiene este concepto absolutamente para todas las agregaciones. Es decir, quiero calcular valores únicos, quiero hacer la moda, quiero hacer lo que vosotros queráis, lo serializa. De forma que puede incluso almacenar el estado intermedio, lo puede, digamos, serializar a disco. Lo cual es bastante espectacular porque tú puedes crear vistas materializadas con datos preagregados y luego filtrar esos datos preagregados a una velocidad brutal, ¿vale? Entonces, este tipo de... Creo que solo hay 2 bases de datos, iba a decir comerciales, 2 bases de datos que tiene este sistema y me parece un sistema bastante espectacular, ¿vale? Es un sistema bastante espectacular porque, vale, me voy a saltar esto. Esto es como parsean para que os hagáis una idea. Utilizan también las instrucciones vectorizadas para parsear el CSV. Es decir, llegan a ese extremo de locura de se parsean el CSV vectorizando el CSV, lo cual ya es otro puto nivel. Quedaos con lo de serializar el estado, porque claro, me diréis, oye, pero es que no me entra todo en el mismo servidor. Es muy típico decir, tengo tantos datos y quiero procesar tantos datos que en una máquina no me sirve, ¿vale? Entonces en ese momento tienes que empezar a particionar datos. Tienes que empezar a decir, oye, unos datos van a un servidor, otros datos van a otro servidor, los proceso en paralelo y luego uno en un tercer servidor o en uno de los dos, ¿vale? De forma que distribuyo la carga entre diferentes servidores. ¿Cómo particionas? Porque obviamente no puedes enviar todos los datos a los 2 servidores, porque entonces vas a tardar exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿cómo hace esto? No sé si se ve, pero básicamente tú puedes especificar una forma de particionar, de forma que esto junto con una mezcla que tiene, que es puedes indicarle que una tabla es distribuida, es decir, oye, esta tabla está distribuida en este clúster de forma que cuando insertas datos o lees datos, lo distribuye entre el clúster y distribuye la carga entre el clúster, es decir, si pido una media, me va a enviar la media a todos los servidores, va a hacer la operativa en cada uno de ellos y me va a devolver. Claro, la media es muy sencilla, cuando haces una query SQL con 3 joins, teniendo tablas globales y además con unas agregaciones que flipas, pues hombre, esto ya no es tan sencillo, ¿vale? Entonces, lo divertido de todo esto es que exactamente los mismos conceptos que funcionan para cada uno de los cores, si os dais cuenta, lo que he puesto aquí es CPU 0, CPU 1, si vosotros cogéis esto y lo pasáis, en vez de poner CPU 0, CPU 1, ponéis server 1, server 2, es exactamente el mismo concepto. Todos son bloques de streams, se procesan, se calculan los estados intermedios y se envía como bloques de streams. Los estados intermedios también son bloques de streams, ¿vale? De forma que todos los bloques de streams pasan por red, comprimidos y todo el rollo, ¿vale? Y al final llegan al servidor, se hace la agregación final y se escupe, ¿vale? No solamente tiene eso, es decir, hasta aquí he hablado un poco de cómo coge los datos y los guarda, cómo los procesa de forma rápida, vectorizando, paralelizando, utiliza Just-in-Time Compiling y otra serie de técnicas que tendréis que ir al código para verlas. Pero no solamente tiene eso, tiene replicación, tolerancia a fallos, tiene funcionalidad analítica súper avanzada. Echarle un ojo porque si estáis dentro del mundo de la analítica y sobre todo de la estadística, tiene cosas bastante avanzadas, ¿vale? Luego tiene conectores a MySQL, Kafka y demás, y además es open source con una licencia decente, o sea, quiero decir, no es Mongo, ¿vale? Y como todo, y para terminar, no hay, ya sabéis, no hay una solución que sea buena para todo. Al principio os he dicho, cuando coges una base de datos, tienes que coger una base de datos en función de qué necesidades tienes, ¿no? Y si tú coges ClickHouse para hacer algo transaccional, pues te vas a pegar un leñazo de proporciones épicas, ¿vale? Obviamente.
Entonces, no cojas eso, coge Postgres, ¿vale? Si quieres procesar 3 trillones de filas, no se te ocurra seguramente coger ClickHouse, a lo mejor tienes que irse a Spark, ¿vale? Aquí cada cosa tiene su historia, con lo cual todo lo que he contado está súper pensado para ser súper rápido, es decir, básicamente los rusos lo que han dicho es vamos a aprovechar al máximo los servidores que tenemos. Y aprovechar al máximo los servidores que tenemos significa incluso hacer partes en ensamblador específicas para la arquitectura que nosotros estamos trabajando, ¿vale? Lo cual, obviamente, pues tiene la ventaja de que es súper rápido, pero la desventaja de que pues vale exclusivamente para ese caso de uso. Pero bueno, la realidad del invento es que a día de hoy todo el mundo utiliza Amazon, todo el mundo lanza servidores en Amazon porque es muy fácil, pero llegará un día en que la gente empiece a darse cuenta de que está pagando máquinas a precio de oro y tendrán que empezar a optimizar, ¿no? Y este tipo de cosas es lo que bueno, Yandex en su día ya seguramente pasó y está empezando y empezó a hacer, ¿vale? Hace como 4 años. Y esto es todo lo que quería contar. Un detalle importante, el 2 vienen a Google Campus la gente de Yandex, el lead developer de ClickHouse, que seguramente contará todo esto, pero desde un punto de vista de mucho más bajo nivel y mucho mejor que yo. Por si queréis ir, apuntaros por ahí, buscar en Eventbrite Batch, MicroConf o ClickHouse Meetup with Yandex y lo tenéis ahí. O podéis pedirle una entrada a los de Eventbrite que están por ahí. Y nada, esto es todo lo que quería contar. No sé si tenéis alguna pregunta, pues es el momento. Por ahí. Hola. Fácil, ¿eh? Hola. Sí. Felicitarte por la charla, está muy bien. Gracias. Hombre. Y dos preguntitas. La primera es, has hablado de que va a depender cómo modelas los datos en base a las queries que vas a hacer, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si al final por negocio, ¿no? Esas KPIs van cambiando y las queries van cambiando y tu modelo de datos ya no concuerda con, ¿no? Ya tienes que hacer algo para cambiarlo. Y la segunda es, ¿cuántas blusas de color rojo tienes? Pues la verdad es que, joder, ninguna, ahora que lo dices, pero esa pregunta, tío, esa pregunta es la leche porque nadie creo que tenga respuesta para ella. Es decir, si te das cuenta, en los negocios van cambiando las cosas. Pregunta a los de Eventbrite cuántas migraciones de datos, bueno, en Tiquetea, cuántas migraciones de base de datos se han hecho durante todos estos últimos años. O sea, tendrán ahí 300 migraciones de base de datos porque han ido cambiando ciertas cosas, ¿no? La forma habitual o la forma lógica de resolver esto es o te creas vistas materializadas de forma que organizas los datos de una forma más lógica acorde a las queries que vas a hacer y esto es importante en ClickHouse. Las vistas materializadas se van regenerando a medida que vas insertando datos, es decir, cuando he dicho se ordenan los datos en background y todo este rollo, en background también hace un montón de cosas y alguna de esas cosas es regenerar las vistas materializadas, ¿vale? Y si ya llega un punto en el que el negocio ha cambiado tanto, pues básicamente te reescribes la tabla y mueves los datos de un sitio a otro y Santas Pascuas. Al final no te queda otra, ¿no? Vamos, yo tampoco, o te pasas a Mongo que lo hace todo bien. ¿Sois de Mongo o qué? No. Ah. No, dicho, o sea, a mí no, quiero decir, no tengo nada contra Mongo, pero es tan gracioso meterse con Mongo. Gracias por la charla. Por cierto, con el turno de preguntas no te hemos aplaudido. No te preocupes, no pasa nada. Lo hacemos después. Mi pregunta es justo un poco en parte a lo que ha preguntado. ¿Cuál sería la mejor manera con la que ClickHouse trabaja? Si es una aplicación en la que haya mucha dependencia de modelo relacional porque tengas un montón de foreign in case, o si es más como Mongo de que, vale, pues dame el documento entero y ya le reviento en front al usuario. No sé. O sea, ni está... ClickHouse está entre medias entre Mongo y Postgres, es decir, ni tiene integridad referencial ni es tan alegre como Mongo, en el sentido de que sí que tiene joins, pero obviamente no tiene ningún tipo de integridad referencial ni por el forro. Tiene joins y puedes enlazar por filas y puedes hacer joins con diferentes tablas, los joins son distribuidos y tiene bastantes formas, tiene varias formas de hacer joins en función de cómo tengas distribuidas las tablas. Entonces, está a camino entre ellos, pero si tú tienes un caso de uso que es así, seguramente tu base de datos sea un MySQL, un Oracle o un Postgres o algo así, ¿no? Mucho más que esto sería la alternativa, por ejemplo, a tener un Elasticsearch, puede ser, que uses solo para temas de analítica y luego ¿podría ser la alternativa? La pones en otro tipo, ¿no?
Por ahí aquí tienes a gente de Elasticsearch, por ejemplo, pero idealmente, si tú necesitas unas capacidades de búsqueda de texto de la leche, seguramente Elasticsearch tenga mucho más sentido. Si estás buscando hacer medidas de números, seguramente Elasticsearch tenga menos sentido, más sentido que Postgres, pero menos sentido que ClickHouse. Vale. Vale, gracias. Muchas gracias por la charla. ¿Qué tal, tío? Bien. Una duda. Muchas bases de datos columnares son append only. ClickHouse también es append only. ¿Puedes hacer updates? Qué buena pregunta, sí señor. Pues todas las bases columnares eran append only hasta que llegó a GDPR y entonces todos empezaron a decir, pues vamos a meter aquí updates y sobre todo borrados, ¿no? Entonces, de hecho, fue muy gracioso porque en la lista de correo de ClickHouse alguien preguntó por febrero del año pasado, oye, ¿cuándo vais a soportar borrados? Y dijo el tío, el 25 de mayo. Básicamente soporta, pero no en el mismo modo que lo soportaría, por ejemplo, un Postgres, que es instantáneo, ¿no? Es atómico. Aquí no, aquí tú le dices que borre y va borrando y no tiene ningún tipo de atomicidad y va borrando a medida, tú le dices borra y va borrando poco a poco, poco a poco o mucho a mucho, pero el caso es que no, desde luego no es borras y en la siguiente query ya está borrado. Y updates exactamente igual. Está pensado para cuando tienes que hacer borrados masivos o updates masivos. Está pensado, de hecho, una de las cosas que dice la gente de ClickHouse es no permitimos borrar porque todo va tan rápido que no tienes que borrar, ¿no? Que es un poco, básicamente, como no habían implementado el borrado, pues bueno, pues lo vendieron así. Está bien. Pero ahora sí que borra y actualiza. Y otra pregunta, ¿lo usarías como fuente de verdad? No. O sea, en ningún caso utilizaría seguramente ClickHouse como fuente de verdad, porque básicamente, pues, o sea, no es que puedas perder datos, pero si te das cuenta, solamente la replicación, puedes hacer replicación síncrona y puedes hacer que cuando escribes los otros nodos te digan, o sea, que solamente el dato esté escrito cuando todos los nodos estén escritos, ¿no? Igual que cualquier otro sistema de base de datos que sea consistente, ¿no? Pero no utilizaría porque lo normal es que utilices tema síncrono y porque además ClickHouse no está pensado para eso, ¿no? Entonces se utilizaría Postgres seguramente. Gracias. Por ahí atrás. Gracias. Una pregunta acerca de qué lenguajes consideras más maduros para integrarse con ClickHouse. ¿Qué conectores hay? ¿Para qué lenguajes recomendarías? ¿En qué sentido? No te entiendo bien la pregunta. O sea, si yo quiero utilizar ClickHouse con un backend, vale. ¿qué lenguaje está mejor integrado o qué lenguajes tiene mejor integración? Es que estos Mendas... aparte de C. Claro, los Mendas estos dijeron, mira, no nos vamos a complicar la vida, porque si te das cuenta, las operaciones que haces con ClickHouse normalmente devuelven muy pocos datos, o deberían devolver muy pocos datos, es decir, son agregaciones para sacar informes u otro tipo de cosa, o sea, no tienes que devolver 1 millón de filas, no tiene sentido para eso, ¿vale? Entonces lo que dijeron es, nos implementamos el protocolo más general y más utilizado últimamente, HTTP. Entonces básicamente el acceso es HTTP, y sí que hay, es verdad, que hay librerías específicas Python, en C y demás que tienen para acceso con el conector nativo, pero la realidad es que cualquier lenguaje que soporte conectarse por HTTP a un sitio, que son todos, va bien. Además que puede volver en CSV, en JSON, en lo que te dé la gana. Porque la ganancia que hay con respecto a utilizar un conector nativo, pues es muy poca. Prácticamente no hay ganancia. Con lo cual, eso es otra parte, para mí, creo que está muy bien pensado. Utilizan HTTP para eso, también para la replicación y para conectarse entre las bases de datos también puede utilizar HTTP, lo cual toda la maquinaria de HTTP la puedes utilizar, es decir, cachés, proxies, balanceadores, lo cual está bastante bien. Pues no parece que haya ninguna pregunta más, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias.